Buenos días y bienvenidos al webinar de hoy. Hoy vamos a tratar un webinar que celebramos ya hace unos meses, tuvo mucho éxito, mucha acogida y queremos repetir. El contenido, lo digo por si alguno de vosotros estuvisteis, es el mismo, tiene alguna diferencia al inicio, actualización de requisitos, pero es el mismo. Esperamos que os sea de utilidad. Seguiremos haciendo sesiones sobre estas temáticas. Le llamamos del mismo modo para que pudieseis diferenciarlo, o sea, identificarlo como la misma sesión, pero avanzaremos en estos temas más adelante. Bueno, mi nombre es Marta Aguilar, estoy en el Departamento de Desarrollo y Negocio y quiero solamente daros la bienvenida y hacer una introducción a Alejandro Morel, es el director de la oficina técnica y será quien os lleve la sesión de hoy. Yo solamente trataré la introducción en cuanto a los impulsos normativos que han ido surgiendo en esta materia. Como todos nuestros webinars, como siempre ya sabéis, los que nos acompañáis en otras sesiones, vais a recibir en unos días la presentación y seguramente también el acceso a la grabación, que la tenemos en nuestro canal de YouTube, en el que podéis, el canal de YouTube de Creara, en el que podéis acceder a multitud de webinars que celebramos en el pasado en diferentes temáticas. Y nada más, como siempre, deciros que podéis formular las dudas, consultas que os surjan durante la sesión en el apartado de preguntas de la plataforma de GoToWebinar y al final de la sesión dejaremos unos minutos para procesarlas y daremos respuesta en directo, ¿vale? Muy bien, pues nada, vamos allá entonces. Lo que os comentaba es que yo voy a contaros de estos 3 puntos en los que hemos dividido la sesión. Yo voy a tratar solamente una primera parte de la introducción en la que os hablaré de los impulsos normativos, la actualidad en esta temática. Después Alejandro os hará una introducción sobre la huella de carbono, el alcance 3, y después nos meteremos ya de lleno en lo que es la evaluación de las emisiones indirectas según la norma 1464, que digamos es la gran novedad de su nueva versión del año 2019. Y tratará también Alejandro algunos casos prácticos. Entonces, sobre el primer punto, lo que yo os decía de los impulsos normativos, ha habido muchas novedades en los últimos meses, pero ya llevamos años en los que surgieron impulsos, palancas que han ido haciendo que las empresas trabajen en este tema. Ya no solamente de una manera voluntaria, sino a veces obligada, ¿no? Obligada porque hay una legislación que se lo exige. Además, ya no solamente a trabajar en el tema del cálculo de la huella de carbono, profundizar en el alcance 3 y también trabajar en lo que es la definición de planes de descarbonización, de objetivos de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Os pongo aquí algún ejemplo, pues por ejemplo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en un informe que publicaba hace poco ligado al tema del reporting no financiero, indicaba que se debe trabajar, las empresas deben trabajar, profundizar más en el alcance 3, las emisiones de alcance 3. Nosotros, desde el punto de vista de Creara, dividimos estos impulsos que han ido surgiendo en 3 tipos. Uno es la regulación, o sea, requisitos legales. Otro es impulso de stakeholders, clientes, inversores, el mercado, la administración, que hace que tengamos que avanzar en estos trabajos, ¿no? en la huella de carbono. Y después existe otro conjunto de iniciativas voluntarias, entre las que destacan algunas, como esta propia norma que vamos a tratar hoy, la ISO, o también el Carbon Disclosure Project o el SBTI, que anima a las organizaciones a que voluntariamente definan objetivos de reducción con base en ciencia. Bueno, solamente hacer 2 guiños, quería. Uno es una pasada por todas, bueno, pues el conjunto de normas más destacadas a nivel nacional, solo nacional, que se han ido publicando en los últimos años, desde la Ley de Economía Sostenible, que fue la primera, a otra muy importante, que es el Real Decreto 163, por el que se crea el registro de huella de carbono,
el registro que conocéis, voluntario del Ministerio, en el que las empresas que así lo quieran se pueden inscribir, o aparece aquí señalada en rojo por su importancia la reciente ley del mes de mayo 7/2021 de cambio climático y transición energética. Hay otras que veis como el plan de contratación pública ecológica o el plan de contratación verde del Estado, que también es relevante, pero menos que esto que os voy a comentar. Solo quiero haceros daros una pincelada sobre estas dos normas. El Real Decreto de huella de carbono del año 2014, muchos de vosotros lo conoceréis. Es una norma que viene a empujar a las empresas a que trabajen en huella de carbono, en su repercusión en emisiones de gases de efecto invernadero, y lo fomenta con un mecanismo que es el registro, un registro público. Las empresas que calculen la huella de carbono de alcance al menos 1 y 2, el 3 es voluntario, pueden inscribirse voluntariamente en este registro. Además, si son grandes empresas o si tienen emisiones de proceso propio, emisiones de gases de efecto invernadero en sus propios procesos específicos, pues tienen que verificarlo por una entidad externa. Además, para poder inscribirse, tienen que definir un plan de reducción de esos gases, un plan de reducción que no tiene, digamos, carácter vinculante. Y importante, esto que os dejo aquí, que os queríamos comentar hoy, es que la ley que se publicó en el mes de mayo, la Ley de Cambio Climático, en una disposición final, en la disposición final 12ª, incluye esto que veis aquí. Es importante porque lo que dice es que este Real Decreto anterior de huella de carbono va a ser modificado. ¿Por qué? Porque a partir del plazo de un año, desde su entrada en vigor, desde el mes de mayo, o sea, en la primavera del año que viene, el Gobierno va a tener que definir qué tipo de empresas van a estar obligadas a calcular su huella de carbono y a definir y publicar un plan de reducción de emisiones. Y ese plan de reducción debe ser a un horizonte de 5 años. Esto es importante porque pasa de ser un registro voluntario a ser un registro obligatorio. Hay otras normas que aquí os marcaba, se me olvidó deciros, algunas iniciativas a nivel de comunidades autónomas, como es la de Islas Baleares o la de Andalucía. Andalucía, por ejemplo, ha creado un sistema andaluz de emisiones, el SAER, que va a ser obligatorio también. Está pendiente de publicarse el decreto por el que desarrolle el reglamento de cómo va a funcionar, pero será obligatorio para ciertas empresas según sus consumos energéticos. Entonces, esto es un punto de inflexión, porque algo que era voluntario, a excepción de lo que venía recogiendo la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y biodiversidad, que era algo muy leve, muy ligero sobre el cálculo de huella de carbono, pues decía, es un punto de inflexión porque hasta ahora era voluntario y va a pasar a ser obligatorio. Os dejo con Alejandro para que empecéis a tratar el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Hola a todos, gracias por la asistencia, por asistir al curso. Como decía Marta, hoy lo que estamos haciendo es replicar o repetir un webinar que dimos a principios de año, si no me equivoco, sobre el alcance 3, porque es un tema que está generando mucho interés. Entonces, bueno, de todas formas, sí que la parte de impulsos normativos es diferente. La parte técnica, en principio, va a ser igual. No sé si algunos asististeis a la que tuvimos a principios de año. Probablemente no nos podamos aportar nada nuevo esta vez. Bueno, vamos a hablar de las emisiones indirectas, ¿vale? Las emisiones indirectas o las que, según el GHG Protocol, se quedan en el alcance 3. Esto es, no consideramos la electricidad porque normalmente se considera como emisión directa o semidirecta, ¿de acuerdo? Tenemos que recordar que a la hora de hacer esta distribución o este reparto de emisiones en los diferentes alcances, alcance 1, alcance 2, alcance 3, todas las emisiones indirectas quedan en el alcance 3 y según el GHG Protocol, que es el protocolo o el estándar que eligen la mayoría de organizaciones, sobre todo cuando arrancan, cuando empiezan con un proyecto de cálculo de huella de carbono, es una categoría opcional.
Esto, siendo además el GHG, como os digo, el estándar más elegido, el más antiguo y el que se utiliza también oficialmente en el registro del MITECO, al final lo que ocurre es que las emisiones indirectas han perdido importancia, lo cual tiene todo el sentido, porque al final no tienen un impacto económico no tienen un impacto económico, al igual que si lo tienen las de alcance 1 y alcance 2. ¿Vale? Lo que decimos, ¿por qué el GHG considera que son menos importantes? ¿Por qué normalmente no se han considerado? Pues principalmente tenemos menos información y esto va a ser el mayor problema. Al final una emisión directa, el consumo de gasolina en mi vehículo, yo tengo el control, yo conozco este dato, ¿vale? Tengo el control y tengo la información. En una emisión indirecta, por ejemplo, las emisiones que suponen un viaje que yo hago en avión, no tengo ni toda la información, evidentemente, ni todo el control. Esto hace que sean, digamos, que siempre se hayan considerado menos importantes. ¿Vale? Además, lo que os comentaba hace un par de minutos. En general, si yo reduzco mi consumo de gasolina en el coche, tengo un beneficio económico. Si Iberia reduce sus emisiones y por tanto se reducen mis emisiones de alcance 3 al coger un avión, yo no tengo un beneficio económico directo. ¿Vale? Esto también es otro motivo por el cual estas emisiones normalmente se han dejado fuera. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en primer lugar, que una huella de carbono para muchas organizaciones, sobre todo si son instalaciones sencillas, si simplemente consideramos alcance 1 y alcance 2, se acaba muy rápido, es un proyecto muy sencillo. Y en muchas ocasiones, sobre todo en el sector terciario, lo que ocurre es que cuando dejamos fuera las emisiones indirectas, cuando dejamos fuera el alcance 3, dejamos fuera demasiado pastel, ¿vale? Dejamos fuera demasiada parte de nuestras emisiones. Si bien no tenemos un impacto directo sobre ellas, sí lo tenemos indirecto y sí tenemos posibilidades de ahorro. ¿De acuerdo? Porque de ahorro de emisiones, no de ahorro económico. Lo de ahorro económico os lo explico hace un momento. Quiero decir que aunque tengamos menos control, evidentemente, sobre el vuelo que sobre el coche, sí tenemos posibilidad de reducir esas emisiones, sí podemos tomar decisiones. Nosotros podemos tomar decisiones de volar o no de no volar en un momento dado, podemos tomar decisiones sobre a qué proveedor le compramos el papel, o sea, sí tenemos posibilidad de actuar sobre las emisiones indirectas. Por supuesto que menos, pero sí tenemos posibilidades de actuación. Entonces, conocerlas es el primer paso para decidir actuar sobre ellas. ¿Vale? ¿Cuál es el problema que vamos a encontrarnos? Pues lo que veíamos hace un momento, no tenemos toda la información. En general, siempre va a haber una mayor estimación, lo que va a implicar una mayor incertidumbre, porque normalmente al no ser fuentes nuestras, tenemos menos información. ¿Vale? Avanzamos un poquito. Bueno, simplemente por enseñaros un ejemplo, aquí tendríamos en la distribución de emisiones por alcances, emisión de emisiones por alcances para una tienda de ropa con, digamos, cientos de ubicaciones en las que se ha calculado el alcance 1, que es el que vemos a la derecha del todo, que serían todas las emisiones directas, digamos, cuando hablamos de directas, sería el alcance 1 del GHG, esto es, la empresa es la dueña y tiene el control, o es la dueña o tiene el control de las fuentes de emisión, esto es, vehículos, calderas, emisiones fugitivas, etcétera. ¿Vale? Vemos que las emisiones directas en este caso no llega al 10% del total. Para este ejemplo, la mayor parte de las emisiones corresponden al alcance 2, que es el consumo de electricidad, que podéis ver por el tamaño de la barra, que supone pues, algo más del 50% del total. ¿Vale? Pero las emisiones indirectas, el alcance 3, que además en este caso se redujo, el alcance 3 no se consideró todas las posibilidades de alcance 3, sino simplemente el transporte, que al ser una empresa con ubicaciones en todo el mundo era bastante importante, ya suponía en torno al 35% de las emisiones totales. Probablemente en este caso no hay demasiadas alternativas de ahorro, pero siempre hay opciones, ¿vale? Se puede seleccionar entre transporte marítimo, transporte terrestre, transporte aéreo. O sea, digamos, al final el conocimiento en este caso es poder, ¿no? Nos permite tomar decisiones o nos ayuda a tomar decisiones, ¿vale? Entonces, los últimos años, las normas, tanto la norma 14064 como el GHG,
le están dando más importancia, se le está dando más importancia a las emisiones indirectas, porque el ejercicio de huella sea completo, ¿vale? O sea, más completo. El principal cambio, como decía Marta al principio de la sesión, lo ha dado la norma 14064. ¿Vale? La norma 14064 tuvo una actualización, Marta decía 2019, yo creo que es 2018, pero bueno, en estos casos a veces es 2018 se publicó, pero en 2019 hasta 2019 no se publicó en español. En todo caso, hace 2 o 3 años se publica una nueva versión de la norma 14064. ¿Vale? Y esta nueva versión cambia o modifica los alcances. Más que modifica los alcances, modifica la obligatoriedad de emisiones, porque la norma anterior, la norma 14064 anterior, era equivalente al GHG. Decía que tenemos obligación de calcular las emisiones directas y las emisiones indirectas de electricidad, pero no el resto de emisiones indirectas. Sí que es verdad que hay una pequeña diferencia siempre entre el GHG y la 14064, que yo siempre lo digo en los cursos, es que el GHG en lo que es el alcance 2 establece solamente consumo de electricidad, mientras que la norma habla de emisiones indirectas de energía importada. Entonces aquí entra tanto la electricidad como el calor y el frío que se genera fuera de la organización, que no es una cosa tan rara. En edificios de oficinas, por ejemplo, es muy común que el propio edificio genera calor y frío para todas las empresas que están alquiladas, por ejemplo, y este consumo en la norma 14064 sería un alcance 2, mientras que en el GHG sería un alcance 3, ¿vale? Porque hay una pequeña diferencia entre los dos estándares a la hora de dividir las emisiones por alcances. Y luego pasamos a hablar ya del resto del alcance 3, ¿vale? De las emisiones indirectas. Esta norma, en la actualización de 2018, divide las emisiones indirectas en 4 grupos. Emisiones indirectas por transporte, emisiones indirectas por productos y servicios utilizados por la organización, básicamente mi consumo de productos, emisiones indirectas asociadas al uso de productos de la organización. Esto solo, digamos, solo sería aplicable a empresas que fabriquen, ¿vale? Esto es, si yo estoy fabricando bombillas, pues el consumo y, por tanto, las emisiones que se produzcan durante la vida útil de las bombillas me corresponden a mí como emisión indirecta, ¿vale? Y el resto, el cajón desastre donde metemos el resto de las emisiones indirectas. Bueno, entonces tenemos estos 4 grupos que a su vez se subdividen, ¿de acuerdo? A su vez la norma nos subdivide cada uno de estos grupos en subcategorías. Finalmente, las categorías de emisiones indirectas son muy parecidas a las que nos da el estándar GHG de alcance 3, que hay un estándar específico de GHG para la cadena de valor solo con las emisiones indirectas. ¿Vale? Por ejemplo, vemos aquí que el transporte se divide en cuatro subcategorías. Productos aguas arriba, esto es antes de entrar en mi organización, aguas abajo, después de entrar en mi organización, desplazamiento diario de los empleados, lo que llaman el commuting, y los viajes de negocios. ¿De acuerdo? Estas serían las 4 categorías en las que se dividen las emisiones de transporte. Y aquí es donde podemos empezar a ver que uno de los problemas que nos vamos a encontrar va a ser el acceso a información. Yo por ejemplo, de estos 4, los 2 primeros los van a hacer proveedores, transporte de productos aguas arriba, y los transporte de productos aguas abajo pueden ser proveedores o pueden ser clientes. Y si yo tengo poco poder sobre mis proveedores, tengo bastante menos sobre mis clientes, con lo cual ya voy a tener poca información de partida. Y este va a ser claramente uno de los problemas que nos vamos a encontrar en las emisiones de alcance 3, la ausencia o la falta de información. ¿Vale? Volviendo a la norma, lo que nos dice la norma, y os digo que este es el cambio más importante que se ha producido en cuanto a las emisiones indirectas, es que nosotros no podemos no considerar el alcance 3. Básicamente tenemos que considerar el alcance 3 y es un cambio muy importante. Pero ¿qué nos dice la norma? La norma lo que nos dice es, no vas a considerar todas las emisiones de todas las categorías que hemos establecido aquí. Lo que vas a hacer es hacer un análisis, para establecer qué emisiones son
que nos ayuden a establecer qué emisiones son significativas. Sí que nos dice que los criterios, pues evidentemente van a tener que tener que ver con la magnitud. Esto es, pues una emisión, si es muy grande, la consideraré, y si no, no. Con el nivel de influencia, esto es, qué capacidad tengo yo de reducir, de influir sobre esta emisión, con acceso a información y con la exactitud de los datos. ¿De acuerdo? También vemos arriba del todo riesgos y oportunidades. Esto es, esto está muy relacionado con el nivel de influencia. Y en cuanto a riesgo, es una emisión que en un momento dado se puede disparar. ¿Vale? Puedo perder completamente el control sobre ella y que se dispare. Entonces, a partir de estas variables, nosotros vamos a crear unos criterios y en base a estos criterios estableceremos qué emisiones son significativas y estas serán las que consideremos en la huella de carbono. ¿Vale? Un detalle sobre estos criterios y es este de aquí, el de magnitud, volumen de emisiones. No sé si os habéis dado cuenta o si ya conocíais esto, pero esto al final es una pescadilla que se muerde la cola. ¿Vale? Si yo tengo que saber cuánto vale una emisión para incluirla en la huella de carbono, ya he tenido que calcularla. Con lo cual, básicamente, digamos, es un fastidio en el sentido que tengo que calcular las emisiones para saber si las tengo que calcular. ¿Vale? Es verdad que esto me permite, pues probablemente hacer un cálculo más aproximado o, bueno, establecer un poco, a lo mejor a trazo gordo, cuánto van a valer y en el caso de las que entren dentro de mi huella ya las calcularé más finamente, ¿no? Con un poquito más de detalle. Un ejemplito, ¿vale? Un ejemplo muy sencillo. Vamos a cogernos 3 criterios. Tamaño, influencia y precisión, ¿vale? Tamaño, básicamente. Vamos a hacer una primera estimación del valor de las emisiones. Y solo las que supongan un 10% del total de alcance 3 serán significativas. ¿Vale? Influencia. Influencia, a diferencia del tamaño, no es cuantitativo, exactamente igual que ocurre con la precisión. Entonces, en estos casos, lo que vamos a hacer es un semáforo, ¿vale? Vamos a crear 3 niveles de influencia, bajo, medio y alto. Y esto es exactamente igual en influencia y en precisión. Y consideraremos significativas solo las que tienen un nivel alto. ¿Vale? En este ejemplo, una emisión será significativa si cumple cualquiera de los criterios. Basta con que cumpla un solo criterio, pero insisto, esto no nos lo dice la norma. ¿Vale? La norma lo que nos dice es que tengamos en cuenta estas variables para establecer nuestros criterios, pero los criterios somos libres de establecerlos, ¿vale? Siempre que, digamos, no atenten contra la lógica. ¿Vale? ¿Qué sería atentar contra la lógica? Pues que yo diga que una emisión es significativa si supone más del 90% de las emisiones. Pues probablemente el auditor me dirá, mira, esto no puedes ponerlo, esto atenta contra la lógica, ¿vale? En base a eso, pues yo ya lo que voy a hacer es, primero, identificar emisiones dentro de las categorías que me ha dado la norma, ver si tengo una o varias emisiones para cada una de las categorías y subcategorías, evaluar con estos criterios dónde quedaría. Para ello, en el de magnitud volumen ya voy a tener que hacer el cálculo y en base a eso establecer cuáles son significativas. Esto además puede cambiar de un año a otro, lo cual va a complicar, o bueno, sí, va a complicar el seguimiento de la huella, porque la huella puede haber aumentado de un año para otro, pero simplemente porque ha entrado otra emisión indirecta que el año anterior no habíamos considerado, o al revés, puede disminuir. Con lo cual, en el seguimiento de huella, un detalle que no podemos dejar fuera es qué emisiones han entrado dentro de la huella en base a este análisis. ¿Vale? Bueno, vamos a ver unos casos prácticos. De cálculo de huella. Al final el tiempo que tenemos es limitado, entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos sencillitos, pero sí que nos pueden ayudar a cómo enfrentarnos al cálculo de emisiones indirectas y, sobre todo, lo que quiero enseñaros es un par de fuentes de datos que a nosotros, que nos dedicamos a esto, nos son muy útiles, sobre todo para arrancar un proyecto, ¿vale? Un par de fuentes de datos de emisiones indirectas, porque, como os digo, el mayor problema que nos encontramos aquí siempre es la búsqueda de datos, que por otra parte es en lo que consiste un proyecto de cálculo de huella, ¿vale? En buscar datos, porque el cálculo no puede ser más sencillo, ¿vale? Esto lo vemos por aquí. Para establecer las emisiones de una determinada fuente de emisión, simplemente tenemos que multiplicar el dato de actividad por el dato de emisión, entendiendo por dato de actividad
la cantidad de una determinada actividad que supone una emisión, por ejemplo, los kilovatios hora que yo consumo de electricidad. Ese sería el dato de actividad. Y el dato de emisión sería la emisión, la cantidad de gases, la cantidad de un gas de efecto invernadero que supone una unidad de la actividad. En el caso de la electricidad, pues los kilogramos de CO2 que se emiten por kilovatio hora consumido. ¿Vale? Si conozco los dos datos, entonces sí, ya puedo saber las emisiones que ha supuesto esta determinada actividad. ¿Vale? Luego tendré que ver qué gas se emite y cuál es el potencial de calentamiento global de este gas, pero eso es relativamente sencillo. ¿Cuál es el problema que nos encontramos con el alcance 3? Que en muchas ocasiones desconocemos el dato de actividad. Y que en muchas ocasiones el dato de actividad nos viene en unas unidades diferentes que para las emisiones directas. Os pongo un ejemplo. El vehículo. Si yo tengo un vehículo de empresa, yo debería conocer el consumo del vehículo. Con lo cual, lo que tengo como dato de actividad son los litros de gasolina. ¿Vale? Pero si el vehículo es del empleado, y lo que tengo es un acuerdo para pagarle los kilómetros, probablemente yo ya no conozco los litros de gasolina que consume. Lo que voy a conocer a lo mejor son los kilómetros que ha recorrido en un determinado viaje, con lo cual ha cambiado el dato de actividad, lo que implica que el dato de emisión ya no voy a poder usar el mismo, ya no voy a poder usar los kilogramos de CO2 que se emiten por litro de combustible, por litro de gasolina o de gasóleo, sino que voy a tener que buscar una fuente de datos que me dé kilogramos de CO2 por kilómetro, ¿de acuerdo? Entonces, al cambiar el dato de actividad, me cambia también el dato de emisión. Tengo que buscar un dato de emisión nuevo, ¿vale? Pero el ejercicio, en principio, es el mismo, es buscar los datos de actividad y los datos de emisión correspondientes, ¿vale? Vale. Quiero, como os decía, contaros o hablaros de dos bases de datos que a nosotros no son muy útiles. La primera, el Miteco, ¿vale? El Miteco sabéis que tiene su calculadora, que la calculadora es, bueno, la principal al menos es para alcance 1 y 2, pero se está llevando a cabo un trabajo muy interesante para emisiones indirectas, ¿vale? Yo os recomiendo, aquí os dejo el link, esta prestación os la voy a dejar, que le echéis un vistazo, porque se está haciendo, ya os digo, un trabajo muy interesante para el cálculo de emisiones indirectas. Entonces han creado varios documentos. Aquí tenemos, por ejemplo, viajes de trabajo, viajes in itinere, que sería el desplazamiento, lo que antes llamábamos el commuting, el desplazamiento diario de los trabajadores, y probablemente el más interesante, el de compras y contrataciones. ¿Vale? Entonces, aquí ya vienen, digamos, bases de datos de donde podemos sacar información muy interesante para el cálculo de estas emisiones indirectas, que suelen ser además las más comunes, las que solemos considerar siempre dentro de nuestra huella. ¿Vale? Otra, esta es el ABC de cualquiera que se ponga a calcular una huella y sobre todo si tenéis alcance 3, DEFRA. ¿Vale? DEFRA es una base de datos británica. ¿Vale? Lo tenemos por aquí, UK Government Conversion Factors for Greenhouse Gases. ¿Vale? Básicamente, los factores de conversión para gases de efecto invernadero. Es, como os digo, una base de datos británica. Aquí tenéis el link a la derecha y tiene una serie de categorías para las cuales se tiene datos de emisión que podemos utilizar para calcular nuestras emisiones. ¿Para qué es muy útil DEFRA? Para este ejercicio del que hablábamos, de hacer una primera evaluación de qué emisiones son grandes y cuáles pequeñas, por lo cual establecemos cuáles entran dentro de nuestra huella en base al criterio del tamaño. ¿Vale? Y probablemente ya, una vez que yo sepa cuáles entran, puedo tratar de buscar un factor más preciso. Por ejemplo, ir a hablar con el proveedor. ¿Vale? Ponemos el ejemplo a lo mejor del water supply. Yo quiero saber si mi consumo de agua o las emisiones que supone mi consumo de agua son significativas. Pues me voy a DEFRA, lo calculo. Veo si es el 10%, si supone el 10% del total de alcance 3. ¿Qué es que no? Me olvido. ¿Qué es que sí? A lo mejor puedo hablar con mi proveedor de agua, ¿vale? Con la empresa que me suministra agua en mi municipio y decirles, oye, ¿tienes calculada la huella de carbono? Si tienes calculada la huella de carbono, ¿cuánto sale por metro cúbico? ¿Vale? Porque el alcance 3, y esto es un detalle importante, el alcance 3 lo tendremos todos correctamente cuando todo el mundo calcule su huella de carbono. Porque al final esto es un trabajo que
un trabajo que va en conjunto. Cuantas más organizaciones calculen su huella de carbono y faciliten datos al siguiente eslabón de la cadena, todos podremos calcular nuestras emisiones indirectas de forma correcta. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos suministro y tratamiento de agua, suministro de material, desperdicios, viajes de negocios, reparto de mercancías, hoteles, tenemos muchísimas categorías y esto nos puede ayudar, ya os digo, mucho para un primer arranque de un proyecto de emisiones indirectas. ¿Vale? Vamos a ver algunos casos prácticos, por ejemplo, para el tema de viajes, que suele salir en todas las huellas, ¿vale? Como emisión significativa. Lo bueno es que para el tema de viajes, bueno, tendríamos, ya hemos dicho que DEFRA tiene, por ejemplo, pero se están creando muchas bases de datos y calculadoras, incluso calculadoras, que nosotros las utilizamos bastante, para los viajes de negocio, que nos van a ayudar para los viajes de negocios o viajes en itinerario, ¿vale? Por ejemplo, existe una calculadora para los vuelos, que seguro que muchos la conocéis. ¿Vale? La tenemos por aquí, ICAO Carbon Emissions Calculator. ICAO además depende de las aerolíneas, con lo cual es una fuente bastante fiable, que es otro detalle muy importante a la hora de ponernos con una huella de carbono, ¿vale? Y esto es algo en lo que el auditor, si luego vamos a auditar nuestra huella, se va a fijar con mucho detalle, que es de dónde vienen tus datos. Tus datos no pueden venir de la primera web que hayas encontrado. O sí, si es buena, pero tenemos que buscar la fuente y que sea una fuente que nos creemos, ¿vale? Que sea una fuente que sea reputada, que nos podamos fiar de ella. Esto es oficial, a poder ser nacional, etcétera, ¿vale? En el caso del tren, por ejemplo, Renfe lleva publicando una memoria ambiental muchos años, pero ahora también tiene una calculadora, con lo cual es muy interesante para los viajes en tren. ¿Vale? Otra base de datos que nos es muy interesante es la base de datos del IDAE. ¿Vale? El IDAE tiene una, perdón, estoy hablando de viajes en carretera. ¿Vale? El IDAE tiene una base de datos de vehículos muy completa, en la que tenemos vehículos por segmento, pero incluso tenemos por marca y modelo. ¿Vale? Y la ventaja o la gracia de esta base de datos es que viene por kilómetros, ¿vale? Si no me equivoco, y ahora vuelvo atrás, la tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos el modelo del vehículo, esta es la base de datos del IDAE, la clasificación energética, el consumo en litros por los 100, mínimo y máximo, ¿vale? Y las emisiones en gramos de CO2 por kilómetro, ¿vale? Entonces, para un vehículo del que no tengo datos de litros, porque si tengo datos de litros siempre va a ser más correcto, puedo utilizar esta base de datos para obtener las emisiones. ¿Vale? Volviendo atrás, perdonad, aquí tendríamos un ejemplo de la calculadora de ICAO, que es la de los vuelos, en la que el dato de entrada que ponemos, el dato de actividad, ya no son los kilómetros que hemos recorrido, directamente es el trayecto. ¿Vale? Lo que yo introduzco aquí es si es ida y vuelta, si estoy en primera o en turista, y el trayecto. Y ya me dice aquí las emisiones que supone el trayecto. ¿Vale? Exactamente igual para la de Renfe, en la que nosotros metemos el trayecto y ya nos dice las emisiones. La calculadora de Renfe da un paso más, porque al final, como el tren es un transporte poco emisivo, desde luego mucho menos emisivo que el avión, pues los de Renfe ya sacan un poco de pecho y lo que hacen es comparar las emisiones que tiene el viaje en tren y la que tienen el resto de transportes. Para el resto de transportes yo no me fío demasiado porque, bueno, al final ellos tampoco nos cuentan exactamente cómo han calculado, pero para el tren entendemos que lo están haciendo correctamente porque, como os digo, ellos publican la memoria ambiental, con lo cual es una fuente bastante fiable. Vale, por ver algún ejemplito más, tema de suministros. ¿Vale? Tema de suministros. En este caso vamos a ver el ejemplo del agua. Y lo primero que os he dicho cuando se hablaba de DEFRA es que ellos tienen un cálculo para el water supply, el suministro de agua. ¿Vale? El suministro de agua, ¿cuál es el problema que nos vamos a encontrar? Que es muy importante y que es algo muy local. Es muy importante saber dónde lo tenemos. Las emisiones que supone el suministro de agua en Madrid no son ni cercanas a las que supone el suministro de agua, por ejemplo, en Palma de Mallorca, ¿vale? Porque es una isla, porque probablemente sea casi toda desaladora y el impacto energético y por tanto de emisiones va a ser muy diferente. Entonces, como os decía, esto nos vale para un primer arranque, pero aquí va a ser muy importante que consigamos, en la medida de lo posible, datos específicos y para ello tendremos que hablar con nuestro proveedor.
¿vale? Las emisiones de suministros, ya sea suministro de productos o suministro de servicios, casi siempre lo ideal va a ser hablar con el proveedor. Si no nos da datos el proveedor, ya buscaremos otra solución. ¿Vale? En este caso, lo que tenemos es una base de datos, por ver el ejemplo de por dónde podemos empezar. ¿Vale? Y en la base de datos ya nos dice los kilogramos de CO2 por los metros cúbicos que consumimos. ¿Vale? Otro ejemplo que me parece muy interesante, volviendo a todo el ejercicio de emisiones indirectas que está llevando a cabo Miteco. ¿Vale? Y es el tema de compras y contrataciones. ¿Vale? Miteco, ya os digo, tiene una forma del cálculo para este tipo de servicios, por ejemplo, artes gráficas, en el cual va a ser muy difícil encontrar información, ¿vale? Porque no es una actividad demasiado emisiva y, digamos, el sector todavía no se ha puesto al cálculo de emisiones como si lo están haciendo, por ejemplo, los sectores productivos. ¿Vale? Entonces, el Miteco nos propone una metodología, ¿vale? Sacando el factor de emisión del Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Para ello, la metodología lo que propone es el Instituto Nacional de Estadística tiene calculado tanto el valor económico de las distintas actividades, ¿de acuerdo? En este caso la actividad sería artes gráficas y las emisiones total del sector, ¿vale? Entonces, la producción del sector son 8.306 millones de euros. Esto es un dato que podemos sacar del INE. Y las emisiones totales del sector son 319,9 miles de toneladas de CO2. Pues básicamente el dato de entrada que vamos a utilizar aquí es el coste que nos ha supuesto este trabajo, ¿vale? En lugar de ir por kilo de papel o otro dato de actividad que probablemente no es representativo del gasto que está suponiendo el trabajo que se está llevando a cabo, directamente vamos a ir por el dinero, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hemos llevado a cabo un trabajo, hemos subcontratado un trabajo por 20.000 euros en artes gráficas, pues sabiendo la producción total del sector y las emisiones totales del sector, obtenemos que este sector supone la emisión de 0,0385 kilogramos de CO2 por euro de coste. ¿Vale? Y las emisiones, pues será simplemente multiplicar por nuestro dato de actividad, que en este caso es el coste que ha supuesto. En total, esta actividad supone, o esta subcontrata, supone una emisión de 770,29 kilogramos de CO2, ¿vale? Kilogramos de CO2 equivalente. Aquí, y esto probablemente me lo preguntéis ahora cuando demos paso a las preguntas, la precisión es escasa, evidentemente, la incertidumbre es alta. Y esto en general, en el alcance 3, es algo que nos vamos a encontrar, porque tenemos menos información. Y por eso, uno de los criterios por los cuales nosotros decidimos si una emisión es o no es significativa es la precisión. Porque en muchas ocasiones, cuando algo tiene muy poca precisión, tiene mucha incertidumbre, no tiene valor que calculemos esa emisión, porque puede ser la que estamos poniendo o la mitad o el doble. Y eso no tiene valor, ¿de acuerdo? O sea, la información es poder, pero la información con un poquito de precisión, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que ser conscientes de que la precisión va a ser inferior a la que vamos a tener en el alcance 1, evidentemente, pero sí vamos a pedir un mínimo, porque si no, no tiene valor. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entender en cada caso hasta qué punto es una emisión que nos creemos o que le damos valor. ¿De acuerdo? Vamos a ver un último ejemplo y damos pie a las preguntas, que veo ya alguna mano levantada. Residuos. ¿Vale? En residuos, si no me equivoco, vamos a volver a utilizar la base de datos de DEFRA. ¿Vale? En el caso de los residuos, el impacto o la diferencia no es tan importante como ocurre con el agua, pero sí nos encontramos diferencia entre distintos proveedores, sobre todo en tipos de residuos, y sí que puede haber una diferencia entre distintos países, con lo cual, una vez más, esto nos valdría para un primer acercamiento, para un primer valor, pero idealmente tendríamos que hablar con nuestro proveedor, con la ventaja de que es un sector en el que se están calculando las emisiones, con lo cual lo más común es que el proveedor sí nos dé el valor de las emisiones por kilogramo de lo que nosotros estemos desperdiciando, de lo que nosotros
del residuo que nosotros tengamos, ¿vale? Podéis ver, por ejemplo, que en la base de datos de DEFRA sí que tenemos una primera distribución en papel y cartón, plásticos, bueno, el RAE peligrosos no peligrosos, plásticos, metales, madera, pilas. Entonces sí podemos sacar ya un primer valor. No nos olvidemos de que esta base de datos además es inglesa, con lo cual si nosotros estamos fuera de Inglaterra el valor que tiene es inferior, pero sí que nos vale como un primer acercamiento, ¿vale? Insisto una vez más antes de terminar que aquí el valor que le damos a la información siempre va a ser el óptimo, el que nos da el propio proveedor. Si lo conocemos, que en ocasiones conocemos nuestro proveedor y en ocasiones no lo conocemos. Normalmente, si no conocemos nuestro proveedor, nos iríamos a una base de datos nacional, digamos, ese sería el valor medio, y si no conocemos, si no tenemos una base de datos nacional, ya nos iríamos a una base de datos internacional, como es el caso. ¿De acuerdo? Simplemente porque entendamos el valor de la información que estamos manejando. ¿Vale? Muy bien, pues lo dejamos por aquí. Vamos a dar unos minutos. Veo que tengo ya alguna mano levantada, entonces, bueno, voy leyendo yo estas preguntas. Si tenéis dudas, tanto por el chat como por el apartado de preguntas, la dejáis por escrito y ahora, ya os digo, en 5 minutos respondemos todas. ¿Vale? Muchas gracias a todos por la participación y ahora en un momentito volvemos. Hola, ya estamos de vuelta. Vamos a ver las preguntas que nos habéis planteado. Por un lado, nos pregunta Pilar que, que, como decías, Alejandro, las emisiones de alcance
3 no eran obligatorias en la versión anterior de la norma ISO 1464. Nos pregunta Pilar si puede seguir utilizando esa versión anterior de la norma para excluir las emisiones de alcance 3. Sí, a día de hoy, lo que pasa es que estamos ya en el límite. A día de hoy sí, o sea, cuando ha salido la norma, todavía, cuando salió la norma en 2018, todavía se podía, digamos, utilizar la versión anterior, que si no me equivoco es de 2011. Por lo tanto, el alcance 3, efectivamente, las emisiones indirectas, no era obligatorio calcularlas, pero a partir de enero del año 2022, o sea, ya os digo, en un mes y medio, ya siempre se tendrá que utilizar esta versión de la norma, por lo cual, siempre que utilicemos la norma, vamos a tener que calcular las emisiones indirectas. ¿Vale? Vamos a tener que considerar, en base a la metodología que os he contado, las emisiones indirectas. Vale, nos pregunta también Ana Belén, dice, en la ISO 1464 pide calcular el error en el cálculo de la huella de carbono. ¿Cómo se puede dar respuesta a esto? Sí, esto lo pide la ISO 1464, el HG y todos los estándares, ¿vale? Todos los estándares siempre nos dicen que en el informe de huella tenemos que calcular la incertidumbre, ¿vale? Hay que tener en cuenta que este cálculo de incertidumbre no es el cálculo de incertidumbre que hacemos en metrología, ¿no? Que hacemos cuando medimos algo con un dato, partiendo de que, como os he contado, la precisión en general puede ser baja, sobre todo cuando hablamos de alcance 3, porque los datos que tenemos muchas veces no son tan fiables. Aquí lo que tenemos que hacer es un análisis de incertidumbre. Nosotros tenemos uno un poquito más complejo, yo os voy a contar una versión un poco simplificada, en la cual nosotros le damos un valor a los datos, como os comentaba antes. Nosotros le damos un valor a las fuentes. Si a mí, por ejemplo, mi proveedor de agua me dice, mira, yo he calculado mi huella y me sale que emito 14 kilos de CO2 por metro cúbico, eso es un dato de valor alto, ¿vale? Y a eso le daré, en el cálculo de incertidumbre, yo le daré un valor alto o un valor bajo, si estamos calculando incertidumbre. Si estoy utilizando una base de datos, un valor nacional de la generación de agua, las emisiones de la generación de agua por metro cúbico en España, probablemente le dé un valor medio, ¿vale? Y si estoy utilizando el DEFRA, pues probablemente le dé un valor bajo. Voy a hacer exactamente el mismo ejercicio para el dato de actividad, porque el dato de actividad lo puedo tener por un contador o lo puedo tener por una encuesta, ¿vale? A eso también le daré un valor u otro. Y a partir de ahí, yo voy a hacer un ejercicio de incertidumbre que voy a tener que explicar en el documento cómo lo estoy haciendo, ¿vale? Pero va a ser así, no va a ser, digamos, eso, la incertidumbre de un instrumento, sino que va a ser en base al valor que le damos a los datos y, por tanto, a cuál es el error que consideramos que puede tener nuestra huella. Vale, tenemos otra pregunta. Esta no es la fórmula Esther. Nos dice que si tenemos conocimiento de cuándo publicará el gobierno para las empresas que es obligatorio el cálculo de huella. Sí, bueno, pues no tenemos más datos. Nosotros desde Creara participamos en varios grupos de trabajo, tanto en diferentes asociaciones como la AEC, la Asociación Española para la Calidad, o A3E, en varios grupos de trabajo especializados en esto, en descarbonización, incluso en temas de avances normativos. Y me consta que tuvimos el grupo de trabajo de A3E, de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, tuvimos una reunión con el Ministerio y antes de verano nos dijeron que empezarían a tomar este tema después del verano. Pero bueno, lo que tenemos claro es que antes de mayo del año que viene tienen que tenerlo, pero no sabemos más. Además, lo que sabéis también es que esto va a condicionar lo que hagan las comunidades autónomas, por ejemplo, el registro de Baleares o el sistema andaluz de registro de emisiones, porque están un poco a expensas, porque la idea es que sea todo coordinado. No, tenemos otra pregunta de Angelina que dice, en el GHG las emisiones indirectas por energía importada, frío o calor, ¿estarían en el alcance 3? Efectivamente. Bueno, digamos, ahí esa es probablemente la pregunta más compleja de resolver. Digamos, con la ley en la mano, esto es, con el GHG en la mano, estaría en el alcance 3. Aún así, en muchísimas huellas yo he visto que incluso considerando el GHG, lo que hacen es utilizar la metodología de la ISO y ponerlas como alcance 2. Pero ya digo, con la ley en la mano, con el GHG en la mano, es alcance 3.
Muy bien, pues lo dejamos aquí, no tenemos más consultas. En todo caso, por supuesto, estamos a vuestra disposición y nos encantaría que nos contactaseis para cualquier tema. Ahí tenéis el correo electrónico de Alejandro y si no, el mío propio es mai@creara.es. Mi nombre es Marta. Y nada, cualquier cosa estamos en contacto y seguiremos celebrando webinars sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.